Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, martes 24 de marzo, vamos a hablar hoy día de lo que va a ser este sábado la elección de los 15 candidatos que eligen los abogados para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que este año hay que elegir a 5 magistrados porque 5 de ellos cumplen sus 9 años, por lo tanto hay que elegir a 5 y la elección se hace, los abogados, 26.000 abogados aproximadamente, eligen a 15 aspirantes y también el Consejo Nacional de la Judicatura elige a otros 15, lo que hace un total de 30. Estos 30 van a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa será finalmente la que elige a estos 5 magistrados, a no ser que elijan mal y la Corte les obliga a elegir de nuevo. Pero bueno, así las cosas. Voy a conversar esta noche con 4 de esos candidatos que son de diferentes asociaciones de abogados del país. Todos obviamente son parte de la FEDAES, que es la que organiza esta elección y que aglutina a todas las asociaciones de abogados del país. ¿Quiénes son algunos de los candidatos? Los presento inmediatamente. Ulises El Diego Guzmán, candidato a la Corte Suprema de Justicia. Él fue magistrado de la Corte, presidente de la Sala de lo Penal, actualmente es abogado en ejercicio. Buenas noches, Ulises. Muy buenas noches, gusto de saludarte. Nacho, es un gran gustazo estar contigo y un gusto estar con estos distinguidos juristas. Jaime Campos, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, actualmente es comisionado del Instituto de Acceso a la Información. Buenas noches, Jaime, bienvenido. Buenas noches, Nacho, igual a los compañeros que compartimos la mesa y a los amigos y amigas televidentes que nos ven esta noche. Magistrada Luz Chicas, candidata a magistrada, actualmente magistrada de la Cámara de la 4ª sesión del Centro de Santa Tecla. Buenas noches, magistrada. Buenas noches, Nacho, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con mis colegas. Para que la gente no se confunda, una cosa es ser magistrado de Cámara, otra cosa es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y también está con nosotros Sergio Luis Rivera, quien es candidato y actualmente magistrado de Cámara segundo de lo penal y magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, amigos que estamos en esta mesa. Buenas noches, público televidente. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta elección, vamos a hablar un poco del órgano judicial, que es importante, que es lo que se espera, lo que todos esperamos, algunos cambios importantes o algunos mejoramientos de la situación del órgano judicial, del quehacer de la justicia, etcétera. Vamos a saludar ante la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, todos ellos van a candidatos a magistrados. La dinámica es, según muchos, buena, en el sentido de que todos los abogados en ejercicio del país tienen la posibilidad de votar por quienes aspiran a ser candidatos. Ellos representan a diferentes asociaciones y al final va a ser la FEDAES en un acto que esperamos que sea mejor que la que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, haga una elección transparente, rápida y con resultados el mismo día. Se supone que la misma noche o quizás en la madrugada pueden conocerse los resultados de lo que va a ser esta elección. Ya se ha hecho varios años y siempre, digamos, entusiasma al gremio de abogados elegir, aun cuando pareciera que no es la mejor forma, porque al final 26.000 eligen a 15 y 4 o 5 concejales de la Judicatura eligen otros 15. En una situación, tengo entendido, en una elección a puerta cerrada, donde es muy poco transparente, ¿no? Pareciera que hay, esto no termina siendo un proceso realmente como se quisiera. ¿Qué quiere opinar sobre eso? Bueno, pues la Corte, nuestra Constitución como norma primaria ya ha diseñado, luego de los acuerdos de paz, este sistema de que se puede ir un candidato por la vía de las elecciones o dentro del padrón de todo lo que son los abogados, que son aproximadamente 39.000,
ahí el Consejo Nacional de la Judicatura, según el diseño constitucional, se deberían de buscar los mejores perfiles, ¿verdad?, para poder seleccionar a aquellos y poderlos incluir en la otra lista que estaría por parte del Consejo ¿Tiene la Nacional. obligación el Consejo de elegir los mejores perfiles? Sí tiene la obligación. Constitucionalmente tiene la obligación, precisamente porque tenemos principios Por lo tanto, rectores. pudieran coincidir muchos nombres de los elegidos por los abogados que lo que elige el Consejo. Creo que han habido coincidencias. En la historia han habido coincidencias. Efectivamente que hay personas que se han ido por las elecciones y luego el Consejo las ha tomado en cuenta. ¿Cómo elige el Consejo los mejores perfiles? ¿Cómo se determina cuáles son los mejores perfiles? Como tú dijiste, Nacho, es a puerta cerrada, ¿verdad? Sí, sí. Es una discusión entre ellos, Sí. pero en el deber ser sería ver todo su historial, ¿verdad?, de cargos, de trayectoria académica y una serie de otros requisitos que ya la Constitución nos establece, ¿verdad? Buscando siempre una idoneidad en sentido global para que puedan ostentar a este cargo. Magistrado, usted ya está cerca, digamos, de la Corte Suprema, está dentro ya, es magistrado suplente. ¿Es una aspiración buena, legítima, deseable ser magistrado titular? Bueno, en realidad yo vengo con un proceso desde hace 25 años dentro del órgano judicial, desde colaborador de juzgados de Cámara, juez de paz, juez de lo penal, juez presidente de Tribunal de Sentencia, del 2006 en funciones de magistrado de Cámara y del 2012, gracias al apoyo de la comunidad jurídica, magistrado suplente de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En la vida, pues, es una aspiración natural, ¿verdad?, de ir escalando y naturalmente que el peldaño de la Corte, pues, constituye la cúspide. Ahora, esta es una elección donde se depende de los compañeros. Definitivamente. Y según yo he sabido, hay todo tipo de cosas, digamos, desde que ustedes tienen que hacer campaña, incluso en esta ocasión hay menos candidatos que lo que normalmente ha sido. Por ahí alguien dio la explicación, es que es caro ser candidato, hay que gastar dinero, hay que hacer calendario, hay que hacer afiche, he visto algunos MUPIs, por ejemplo, el caso de Jaime era por un MUPIs, Sí. Que sale caro, algunos hacen fiestas incluso, ¿o no, Ulises? ¿Se hacen fiestas o no? Sí, ¿no? Sí, se hacen fiestas, reuniones. Dicen que el día de mañana es el día de la mayor fiesta porque el 26 cabalmente el jueves es el último día de todo este proceso de campaña. Bueno, yo realmente creo que esta cuestión de la campaña de los abogados con pretensiones de llegar a la Corte Suprema de Justicia, en realidad tiene un lado legítimo en estas reuniones y un lado que puede degenerarse, porque creo que las campañas no deben de llegar a emular o parecerse a la campaña de los políticos, porque no se trata de cuántas veces aparece o si le ponen a uno la cara bonita o no. En realidad, más bien, más que de apariencia, debiera de ser una campaña de realidad, de sustancia, de conocimiento de la madurez emocional, de los perfiles de las personas, de las ideas, de las propuestas, de la capacidad de debate, de la capacidad de defender la justicia, incluso ante las apariencias adversas, etcétera. Es decir, debiera de ser una campaña de mayor esencia. Pero no se puede negar también que alguien, para que eventualmente resulte electo, por lo menos debe de conocerse el nombre y la cara del que va de candidato. Y eso hace de que... Dicen que hay que recorrer todo el país. Hay que recorrer todo el país, bien sea físicamente, virtualmente, o por medio de afiches, o por medio de amigos, compañeros, etcétera. Y además, creo que, quizás sin intenciones, estas reuniones que se hacen entre los abogados, digo quizás sin intención, suple la necesidad de que entre los abogados haya mayor acercamiento, mayor grado de amistad, mayor grado de confianza, porque el gremio de abogados se encuentra muy distanciado y confrontado. Y creo que esa confrontación en general para el gremio de abogados lo ha venido debilitando. Y es conveniente que se den esas reuniones. No se hace, hay que aclarar, con el propósito de mejorar la unidad en términos generales para efectos de unificación del gremio. Se hace para efectos de obtención de votos, pero sí en realidad se va obteniendo esa unificación del gremio, que creo que sí es muy importante. A ver, por lo menos para que aprendamos a administrar
las diferencias superficiales y mantengamos una unidad esencial entre el gremio de abogados. Ya, estoy en la etapa, digamos, de ver cómo es el proceso, porque a mí me parece bueno y no me parece tan bueno, ¿ya? No sé si ustedes, me imagino que tendrán también sus críticas al proceso, y le pregunto, Jaime, ¿por qué vota un abogado por otro? Y te lo digo porque yo no sé si todos los abogados están votando porque realmente prime el derecho, el Estado de Derecho y la transparencia y la honorabilidad de todo esto, porque todo abogado vive la profesión y la profesión no siempre es tan grata, ¿ya? Sobre todo en la inmensa mayoría de los abogados. Por ahí había un candidato que tuve yo que tenía entre sus propósitos, entre sus propuestas de campaña, mejorar los estacionamientos. Sí. Eso no tiene nada que ver para nosotros los ciudadanos en el mejoramiento de la justicia del país. Es un problema gremial interno. Claro, sin duda alguna, parte del por qué un abogado vota por otro colega tiene que ver por una comunión de ideas. Creo que todas las aspiraciones de los candidatos son legítimas. Ya lo mencionó Sergio, para él será llegar a la cúspide en la Corte Suprema de Justicia. Mi intención, y esto un poco también justificando la campaña publicitaria, está por el hecho de acercar a la ciudadanía ese interés que hasta el momento no se ha despertado en ese tipo de proceso electoral. Se piensa que el proceso de elección del 28 de marzo únicamente compete a los abogados y que el interés es exclusivo a los abogados. Creo que llegó el tiempo de llegar a la sociedad civil, y así como las diferentes sentencias de las diferentes salas tienen incidencia en la vida pública nacional, es importante que la ciudadanía se vaya enterando a través de una campaña cívica, a través de una publicidad o promoción de los candidatos y sus propuestas, qué es lo que se ofrece al interior de la Corte Suprema de Justicia. Sandra lo decía recién, hay dos vías, la vía del CNJ, la vía de las elecciones. Coincidimos que ambas vías son legales. En mi opinión, es más legítima la vía de las elecciones porque permite precisamente a cada candidato exponerse a la ciudadanía y por lo tanto al escrutinio público, exponer cuáles son sus ideas, que pueden ser ideas que pueden seguir otros colegas, pueden ser ideas que tal vez no las sigan. Ahí es un poco de empatía como tú logras, digamos, la comunión de las ideas. En mi caso, pretendo llevar esta experiencia de la transparencia al órgano judicial, que creo que lo necesita, y todos aquellos abogados que también le apuesten a la transparencia, pues se van a sentir en comunión con mis ideas. Ahora, vi un MUPI tuyo que hablaba de renovación, si no me equivoco. ¿Es necesaria la renovación? Se parece mucho a la política esto, ¿no? Cuando recién en la campaña política veíamos a muchos candidatos hablar de renovación. También en el sector justicia. Creo que es importante. Tú eres joven, ¿qué edad tienes tú? 40 años. Ya, bueno, pensé que era más joven todavía. Sí, tengo que tener 40 años para ser candidato. Pero te ves bastante joven. Gracias. Bueno, yo pensé que tenías menos, pero de todas maneras, ¿es importante la renovación? Totalmente, sobre todo con las nuevas. ¿Qué trae la renovación? Cambio en las mentalidades de los magistrados. El juez tiene que ser ante todo un gestor social, un agente de cambio de transparencia. Tú ves a los magistrados, salvo raras excepciones de los 15 magistrados, no se conoce qué es lo que hacen al interior de la Corte Suprema de Justicia. Eso es opacidad. Yo le apuesto a la apertura precisamente y a los vasos comunicantes con diferentes sectores de la sociedad, así como los órganos fundamentales del Estado. Creo que es necesario en este momento una Corte Suprema de Justicia que se abra a la sociedad civil. En tu caso, Sandra Luz, ¿qué es lo que tú ves, como visualizas como un interés superior de un cambio en la justicia en el país? Definitivamente y sin lugar a dudas, Nacho, necesitamos, la sociedad en sí no es estancada, la sociedad va evolucionando y con esa evolución el derecho va evolucionando. Y en ese orden necesitamos magistrados con nuevas visiones. No podemos decir que lo que ahora está o lo que estuvo hace 40 años se mantiene ahora. Nuestra Constitución habla de diferentes corrientes del pensamiento jurídico y eso no es una expresión metáfora, no, es precisamente, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, cuando van a entrevistar a los candidatos a la Suprema Corte, te preguntan, ¿qué opina usted sobre el aborto? Te preguntan, ¿qué opina usted sobre la pena de muerte? Y dependiendo de los razonamientos que tú vayas dando, así se va perfilando el candidato y eso tiene acceso a la sociedad de conocer. Por lo tanto, comparto totalmente la idea y sin lugar a dudas que necesitamos una renovación, que se abra la Corte Suprema.
En este punto necesitamos dos aspectos fundamentales. Modernización, que dentro de la modernización estaría el tema de la transparencia y el tema de capacitación, Nacho. Yo soy convencida, porque soy una persona académica, aparte de ser magistrada, no solo tengo el aspecto de historial, sino que la práctica y también la capacitación, que necesitamos jueces preparados y especializados. El tema de la especialización en capacitación y el tema de la modernización son dos aspectos que no los podemos dejar. Y creo yo que han estado, pero como que no ha habido algo que le inyectemos para que esto pueda realmente... Están pero no están. Están pero no están, exactamente. Voy al corte, tú me diste pie a que en el próximo bloque vamos a hablar entonces de temas de actualidad. Muy bien. Voy a decirles que hace poco hubo una cadena nacional de radio y televisión en la cual el presidente del Tribunal Supremo Electoral anunció que se van a abrir 210 paquetes electorales. Cabalmente la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué opinan ustedes en relación a si hay un vacío legal o se debe interpretar constitucionalmente el de abrir las urnas cuando existe una sospecha, digamos, obvias o inconsistencias claras en las actas de las urnas? Vamos al corte y ya volvemos. En Super Selectos mañana es miércoles súper fresco, día de mucho ahorro en carnes, lácteos y embutidos. Angelina libra 4.25. Lomo de aguja con hueso libra 5.15. Lomo rollizo sin solomo libra 4.55. Carne molida especial libra 2.15. Salchicha de pavo Dani libra 1.35. Super Selectos, siempre contigo El Salvador. Para los activos, Super Pack Express. Recibe $3 en saldo a todas las redes. Más 50 megabytes de navegación, más Facebook y WhatsApp gratis. Y mensajes ilimitados a Red Claro. Todo en uno y por solo $1.50. Actívalo ya desde tu prepago marcando *555 numeral. Super Pack Express. Para hablar, navegar y mensajear, todo en uno. ¡Claro que sí! La Teletón es unión y es rehabilitación. Con el apoyo de los Medios Unidos, el mensaje está llegando a ti y a todo el país. Canal 2, Canal 4, Canal 6, VTV, La Prensa Gráfica, El Gráfico, Michero, El Diario de Hoy, Periódico Más, Diario El Mundo, Diario Colatino y el apoyo de las 125 estaciones de radio que conforman ASDER. Los Medios Unidos también creen, porque con cada donativo haces posible miles de terapias. Teletón 2015, creo en ti. 15 y 16 de mayo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Pues los voy a meter en lío con los diputados porque después les van a decir, pero usted dijo en un programa tal cosa. Y obviamente este es un tema que mucha ciudadanía se lo ha estado preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no se abren las urnas? Y la primera respuesta que se tiene es porque la ley no lo permite, ¿ya? Yo he llegado a pensar que hay un vacío de ley y que entre la Constitución y la ley electoral hay una contradicción, a lo menos, porque obviamente uno dice, ¿cómo no se va a abrir una urna si hay una inconsistencia evidente en un acta? ¿Qué se hace con el acta? Interpretarla. ¿Cómo la voy a interpretar si está inconsistente? La interpretación puede ser mucho más errónea que decidirse abrir la urna. Bueno, ustedes darán la respuesta. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en materia jurídica? Bueno, en realidad lo que está ocurriendo en materia jurídica es un gran relajo, es un gran desorden desde el punto de vista jurídico, porque el Código Electoral está diseñado y está previsto para escrutar votos, pero de conformidad con la forma tradicional de emitir el voto. Y ocurre de que una sentencia ley de la Sala de lo Constitucional introduce una modalidad nueva. Y esa modalidad no es solo de votar, sino que también en la forma de escrutar el voto de modalidad nueva y de modalidad nueva de escrutar el voto tradicional, el voto por bandera.
eso requería realmente una regulación en el Código Electoral. ¿Por qué? Porque la materia electoral es reserva de ley. La misma Constitución dice, esto debe regularse en la ley. Entonces, si se hubiese tomado en cuenta estas modalidades y se hubieran introducido en el Código Electoral, probablemente habrían reglas más claras, pero como no fue así, le quedó al Tribunal Supremo Electoral, y en eso creo yo que hay que entender que el Tribunal Supremo Electoral tiene esas dificultades. A ver, si usted fuera magistrado, ¿qué hubiera hecho? ¿No abre urnas? No, yo creo que sí es posible abrirlas. Solo en los casos que señala la ley, de que si el número impugnado mayor. Y no solamente en los casos que señala la ley, porque realmente así como está el Código Electoral propiamente vacío, no existe. Porque así se reguló en el artículo 215, que solamente cuando la cantidad de votos impugnados pudieran eventualmente cambiar el resultado, entonces es que se abriría. Eso está así regulado, de modo tal que no es que, o sea, no hay vacío de ley, porque cuando el legislador así lo previó, excluyó deliberadamente otra forma. Lo que ocurre es que debió de haberse reconsiderado ese artículo dadas las nuevas modalidades de votación y de escrutinio. Pero si usted fuera magistrado. A eso voy, para conectar jurídicamente este punto. Y puesto que no hubo regulación en el Código Electoral y que lo que tiene que aplicarse son las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, entonces como la Sala de lo Constitucional le dijo, si Asamblea Legislativa no regula, hágalo usted, prácticamente el Tribunal Supremo Electoral, pues entonces el Tribunal Supremo Electoral puede ya armando sus elementos jurisdiccionales y tomar decisiones. Sergio, en ¿cómo se debe actuar si tú fueras magistrado en este caso? No, definitivamente la forma de plasmar la expresión de voluntad del pueblo en las distintas actas es distinta, varía, ¿verdad? Porque definitivamente antes la asignación de los escaños tenía como punto de partida la marcación por bandera, pero ya cuando aparece el voto por cara, nos presenta un escenario totalmente distinto. Y yo creo que en esto hubo bastantes problemas. Pero uno lo pudo advertir. ¿El voto por cara o el voto cruzado? Porque la elección anterior, 2012, hubo voto por cara y no hubo ningún problema. Pero lo que pasa es que en realidad yo siento que el voto por cara, digamos, ya sea por una cara de un partido determinado o cruzado, al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Y viene a cambiar un poco el escenario porque... y habría que ver, digamos, si las mesas, en el fondo, a la hora de plasmar en las actas respectivas, hicieron la asignación respectiva, porque no es lo mismo votar por un rostro que marcar 3 rostros, ¿verdad? Y eso necesariamente llevaba a fraccionar ese voto. Ya, pero en términos de abrir o no abrir urnas, el debate que se ha creado. Este es un tema donde definitivamente la voluntad popular creo que está por encima. Está por encima. Está por encima. O sea, si por ejemplo yo como presidente del tribunal o yo como magistrado del tribunal determino que hay una crisis institucional de desconfianza en un proceso, puedo tomar la decisión de decir, abro tal cantidad de urnas para satisfacer una desconfianza institucional. En la medida en que haya una seria duda en la forma en cómo las mesas adjudicaron los porcentajes respectivos, eso pudiera llevar. Ya. Sandra Luz, ¿usted qué hubiera hecho en este caso? De igual manera, Nacho, a ver, primero su pregunta era si el presidente, aquí estamos hablando de un tribunal colegiado. Del tribunal. Estamos hablando Disculpe, de un tribunal. Estamos hablando de un tribunal colegiado. Lo ideal o el deber ser sería buscar un consenso y buscar la realidad. Es imposible, Nacho, prever que el legislador siempre va a prever todo, o sea, que va a estar todo cubierto. La casuística, podemos tener aquí este código u otro, y aún nos va a haber muchos supuestos que no van a estar regulados. Eso nos pasa a nosotros, Sergio Luis, a mi persona, que estamos en el día a día. Por lo tanto, usted dice un acuerdo de tribunal. Tenemos que analizar el legítimo aspecto. Tenemos que analizar cuáles son los hechos realmente sometidos a controversia. Y si de pronto no es que exista un vacío legal, sino que faltó a lo mejor desarrollar alguna normativa que pudiese prever circunstancias como el tema del voto cruzado, que creería que más que por el voto por rostro, el tema cruzado, pues ahí hubiese sido lo ideal. Si no lo tenemos, pues tenemos que buscarle una interpretación que en el fin, en todo caso,
sea más conforme a la Constitución. Okay. Jaime, ¿qué hubiera hecho tú en este caso? Sin tanto rodeo, abro urnas. ¿Sí? Sin duda alguna. ¿Por qué? ¿Cómo justificas tú esa decisión? Definitivamente aquí lo que está en juego es la transparencia del mismo proceso electoral. Y tú lo has mencionado, ante la desconfianza ciudadana, yo como servidor público tengo que rendir cuentas y tengo que hacer de mi gestión lo más transparente posible. Más allá de que el Código Electoral me ofrece un supuesto específico para poderlo abrir, creo que eso fue no contemplando los postulados de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Además, ¿tú creerías que te ampara la Constitución? ¿Perdón? Además, ¿tú creerías que en esa decisión te ampara la Constitución? Totalmente de acuerdo, y sobre todo la interpretación que le da la Sala a la sentencia. Yo haría cumplir la sentencia de la Sala. Ahora otra pregunta más difícil. ¿Qué pasó en esta elección? ¿Fue realmente el fallo de la Sala de lo Constitucional lo que provocó todos estos problemas? ¿Quién tiene la culpa principal? ¿La Sala? Bueno, ¿Ulises? En mi opinión es una responsabilidad compartida. Cada quien tiene una fracción ahí de responsabilidades. No es absoluta la responsabilidad. La Sala de lo Constitucional sí creo yo que sembró el problema. Ya. Ella lo inició. Jaime. Coincido con Ulises, el problema es compartido, la solución igualmente tiene que ser compartida. ¿La Sala no debió haber emitido tan tarde una falla que alteraba el proceso? Creo que la intención de la Sala de lo Constitucional fue la más sana. Creo, sin embargo, también que la sentencia fue un poco inoportuna. Ok. Sí, magistral. de igual manera. La Sala creo que se tardó un poco para emitir la decisión, que pudo haberla hecho en un tiempo, tomando en cuenta que era un tema de país. Y si era un tema de país, definitivamente que tuvo que haber salido mucho antes, previendo que era la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de elecciones. Y de igual manera diría que hay una responsabilidad compartida. Totalmente de acuerdo. En realidad la expresión de la Sala le da un poder importante al pueblo para definir la forma de establecer los escaños. Sin embargo, cabalmente el tema es la oportunidad, ¿verdad? Y creo yo de que esa tardanza en esa decisión incidió en la forma en cómo las distintas mesas adjudicaron los porcentajes respectivos. ¿Qué reformarían ustedes inmediatamente? Que se le venga a la mente en materia electoral. Prohibir fallos de última hora, un año antes de que inicie un proceso, un cambio de la regla de juego, por ejemplo, otro. Es que de entrada es que no debieran de ser cambios ni legislativos, porque también la Asamblea eventualmente ha hecho o puede hacer, ni de los tribunales, ningún órgano debería intervenir en un periodo. ¿Es lo más importante en este momento que se te viene a la cabeza como cambio? ¿Perdón? No, lo que me refiero es que deben de respetar los periodos, los tiempos. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa también regular y a ir actualizando el Código Electoral a las modalidades, diferentes modalidades de votos y de escrutinio, porque no hay que confundirse, son dos cosas diferentes. Para el ciudadano, votar, por ejemplo, voto cruzado es marcar un rostro aquí, otro aquí, otro aquí. Pero eso tiene una grave implicación al momento de escrutar, porque está fraccionando el voto, puesto que dice que el voto o de las diferentes marcas es uno, y quiere decir que de papeleta en papeleta cada marca tiene una fracción distinta, y escrutar eso es un problema gravísimo. Tengo que cerrar este bloque rápidamente, el próximo trataremos otro tema distinto. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes en lo inmediato? ¿Qué hay que hacer para mejorar el sistema? Jaime. ¿El sistema judicial o el sistema electoral? Pienso el problema que tenemos hoy día, lo que la ciudadanía está discutiendo todo el día en sus casas. Lo que pasa es que la legislación está bastante desfasada a los postulados que está tirando la Sala de lo Constitucional. Yo creo que habría que repensar todo el sistema de votación en nuestro país, emulando quizás a otros países. Por ejemplo, en Uruguay, yo asistí el año pasado como observador. Directamente tú te vas a la mesa ya con la hoja o el volante de la persona a quien vas a votar, porque definitivamente tener sábanas de más de 24 diputados y conociendo un poco la cultura en nuestro país, realmente puede ser un poco confusa la forma de votación actual. Yo en ese punto quizás difiero un poco. Más que reformar o repensar el sistema es ver la forma en que lo vamos a hacer, porque una cosa es el sistema, el diseño, pero ahora, ¿cuáles van a ser paso 1, paso 2? ¿De qué manera lo podemos hacer para compaginar la modernización que pudiera ser de cómo hemos votado ahora con el sistema que tenemos ya vigente? Sergio. En mi opinión, creo que faltó legislar. Justamente la sentencia dio unas pautas
pero a nivel legislativo no hubo acuerdo y esto dejó las cosas en el aire, ¿verdad? Ya. Y creo que hay que legislar el tema de adjudicar los escaños. Y no salió el tema de separar la parte jurisdiccional de la administrativa, que es otro tema. Sí. Yo no sé cómo verán ustedes a los magistrados actuales del tribunal en su calidad de jueces, porque son jueces. En el ámbito administrativo. No son ni abogados, pero son jueces. Bueno, Así es la ley. El problema no se da solamente en el Tribunal Supremo Electoral. En varias cosas más. Ahí, Vamos al corte, volvemos rápidamente por otros temas. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. ¿Cómo es nuestra gente? Pues algunos son como los bordados de la abuela, que con amor enlazan con cariño y cuidados a sus seres queridos que están lejos. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito, creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre A la vuelta de tus sueños se tejen nuevas ilusiones. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Atrapa lo mejor del verano con Super Selectos y gánate uno de los 3 super premios de $10,000 en efectivo. Para participar en este fantástico sorteo, ven a Super Selectos. Por cada $15 en compras, recibe un cupón. Y si tus compras incluyen marcas participantes, recibe doble cupón y duplica tus oportunidades de ganar. Vive un super verano con los 3 premios de $10,000 en efectivo que te regala Super Selectos. Sorteo 26 de abril. Última fecha para depositar cupones 19 de abril. El tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. Para los activos, Super Pack Express. Recibe $3 en saldo a todas las redes. Más 50 megabytes de navegación, más Facebook y WhatsApp gratis. Y mensajes ilimitados a Red Claro. Todo en uno y por solo $1.50. Actívalo ya desde tu prepago marcando *555 numeral. Super Pack Express. Para hablar, navegar y mensajear, todo en uno. ¡Claro que sí! Bueno, obviamente para ser candidato hay que tener un perfil y muchas veces se ha criticado si los candidatos tienen ese perfil. Hoy día decía Fusáez que hay que pedir que los abogados revisen los perfiles que tienen los candidatos. Dice Fusáez que hay gente que tiene el perfil, pero vemos a otra que no lo tiene. El llamado es que acudan a votar y que voten por los perfiles que establece la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuáles son esos perfiles? Bueno, se habla de notoriedad, comprobada capacidad para ejercer el cargo, pero también moralidad. ¿Entendés? En otras palabras, competencia notoria y moralidad. Pero también hay una que ha sido en el último tiempo bastante importante, que es que no tenga tinte político, partidista. ¿Ya? Político seguramente sí, pero partidista no. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Me imagino que competencia notoria y moralidad sí, pero en lo que es tinte partidista. Es importante que los abogados revisen mucho la historia de los abogados y qué es lo que han hecho. Todo la hoja de vida debe dejar pues mostrada esa moralidad y competencia notoria. Con el tema del tinte político, este es un tema que se viene discutiendo, ¿verdad? Pero definitivamente si la Sala Constitucional ya sentó jurisprudencia de que una persona afiliada o partidaria no puede ser parte de la Corte Suprema de Justicia, pues esa es la línea a seguir. A ver, pero ¿a ustedes no les da un poco de desesperanza el saber que al final se eligen 2 de este lado, 2 de este otro y el quinto, a ver, sale de los partidos pequeños? Por eso es que es importante. Eso es así, ¿no? Eso es una realidad. Es una realidad que al final se vota
en la Asamblea por intereses partidarios. Por eso es que es importante que en este ejercicio de los abogados, primero que acudan a votar y respalden la gente con esos elevados perfiles, que no estoy hablando necesariamente o únicamente del académico, sino con una historia que demuestra honradez, mucha transparencia, esa visión de país, la capacidad de entendimiento y de concertación demostrada. De modo tal que en ese ejercicio dejar, digamos, un margen mínimo en el sentido de que a la hora de nombrar los magistrados ese requisito de moralidad y competencia notoria no quede hecho a un lado. Sandra. Definitivamente no solamente es el tema académico, que sí es muy importante, porque no te sorprenda. Debemos recordar que los magistrados deberíamos o debemos ser peritos en el derecho, o sea, que nadie te sorprenda cómo vas a resolver. Entonces necesitamos magistrados capaces, magistrados éticos y magistrados independientes. Para mí son 3 características que deben de llevar. Y de pronto estamos en una carrera judicial. Sergio, Luis, mi persona y algunos de los colegas hemos entrado. Entonces, ¿dónde te culminas tú con tu carrera judicial? En la máxima magistratura. O sea, no te llegas a estrenar ahí, sino que culminas tu carrera ahí. Sí, pero pasas por un filtro político partidista. Porque ese es el diseño que tiene nuestra Constitución. Y claro, los temores surgen y ahí están, porque las historias, los antecedentes que hemos tenido es... Y la desconfianza ciudadana. Y la desconfianza. Entonces, esperamos que no seguir juzgando ese pasado, sino que estemos ya en otro momento, en otro cambio de este sistema democrático, y esperamos que los nuevos diputados que sean electos efectivamente vean, como decía Sergio Luis, no solo el tema académico, ese es un componente, es un factor nada más, su historial de cargos. ¿Cuáles son esas famosas corrientes del pensamiento jurídico que se hablan pero no se ponen en práctica? Entonces, aun cuando ellos son componentes o representantes de partidos políticos y que están en la Asamblea, deben de tener el compromiso con la ciudadanía que los ha puesto en esos cargos para que elijan a personas que van a responder a los intereses de la sociedad y no intereses partidarios o de otro tipo de intereses. La misma pregunta, Jaime, ese filtro político que termina al final en la Asamblea y que elige. Claro, creo que la nueva Asamblea Legislativa tiene un reto y una oportunidad de cara a devolverle la credibilidad a la ciudadanía, sobre todo por lo que se vislumbra la nueva conformación de la Asamblea, bastante pareja. Creo que definitivamente, más allá de las características que han mencionado mis compañeros, la fórmula o el perfil tiene que ser de una persona de consenso. Creo que el mensaje que dio la población el pasado 1 de marzo es para que logren entendimientos las fuerzas políticas en nuestro país, y de igual manera en ese entendimiento político, en ese consenso, deben surgir magistrados que también puedan servir de diálogo para la Corte Suprema de Justicia. Ulises, el filtro político, que tú lo has conocido, obviamente. Bueno, ¿Ya pasaste por eso? ¿Por el filtro político? Yo en realidad no creo que el filtro político en principio sea malo, como muchas cosas en el derecho, en la Constitución y en las leyes. No todo está bien, pero los diseños en términos generales no es que esté mal. Lo que ocurre más bien depende de cómo se realice. Porque, por ejemplo, la misma Constitución establece que en la Corte Suprema de Justicia deben de estar representadas las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Y los corrientes de pensamiento jurídico o el derecho en términos generales también responde a un sistema político. Y los sistemas políticos tienen que ver con los pensamientos políticos, de modo tal que la Asamblea Legislativa lo que tiene ahí es una tarea de buscar unos ciertos equilibrios de pensamiento político y de corrientes jurídicas. Por eso es que no es que esté mal el filtro. Claro, si ese filtro lo entienden con un reparto, ahí sí ya está mal. Se deforma la idea. Porque la idea es tener en la Corte una multiplicidad de personas, de cabezas, de pensamientos que de algún modo representan también la realidad que es compleja. Así es que, sí, y creo yo que esta Asamblea Legislativa tiene en realidad, sí, esta opción, y esa opción se presenta en aquellos casos en los cuales no hay un solo bloque que tenga capacidad de imposición, sino que cuando hay dos bloques como en este caso, porque aquí prácticamente 2 bloques serían suficientes, o 2 partidos incluso serían suficientes para elegir a toda la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la misma Asamblea Legislativa no debería
simplemente con 2 partidos elegir a todos los magistrados, porque en realidad, en mi opinión, no se trata de capacidad aritmética, sino que de capacidad de poder encontrar personas Ulises, más pero muchos idóneas. creen que hay magistrados que dependen de partidos políticos. Bueno, o sea, es la creencia general de la gente. podría de que los ser, magistrados dependen podría ser que haya, pero también te diré otra cosa, que en realidad de lo que yo he logrado ver, que en realidad el que depende de partidos políticos es porque quiere depender de partidos políticos. Y no es porque sea hipócrita que vaya a arrodillarse a los partidos o a la Asamblea Legislativa, hacerle promesas y después hacerse el indiferente. No, si de lo que yo he visto y de mi experiencia, los partidos políticos no exigen esa sumisión. Lo que yo he visto y lo que me parece, no solamente por experiencia personal, sino por lo que veo en el debate de la Asamblea Legislativa, que ellos tienden a votar, por ejemplo, un partido o un bloque tiende a votar ¿por quién? Va a votar por una persona, por un abogado, por un magistrado que tiene un pensamiento político distinto. No, tiende a buscar a personas que tengan pensamientos políticos afines, lo cual realmente... Pero no hay que incide, hacer por mal. ejemplo, todos sabemos cuál es la sala más proclive al partido A o al partido B, todos sabemos, no, esta sala le conviene a tal partido, esta otra menos, los mismos juzgados, muchas veces, digamos, mandamos el reo a este juzgado porque ese le va a hacer No, pero es que lo malo, más tibio en este caso es que el que otro. funcionario se convierte en dependiente de partido. Además, para hacer justicia en realidad no se necesita ser dependiente de partido. Pero el funcionario no puede tampoco olvidarse si alguien, por ejemplo, tiene una tendencia socialista, y lo digo en buen sentido, en realidad no significa que va a administrar necesariamente mal la justicia, al igual que no significa necesariamente que un pensamiento de un funcionario de pensamiento liberal va a también a administrar mal la justicia. No, de eso la justicia depende de los hechos, del derecho y de la equidad y de la prudencia al tomar las decisiones. A ver, ¿existe independencia judicial? Luis, Sergio. Yo creo que ese es un tema que se construye a partir de la personalidad de cada quien. O sea, de la independencia llegamos a la imparcialidad. Eso depende de la escala de valores de cada quien, porque al final de cuentas el nombramiento de los magistrados es producto de un acuerdo político, necesariamente. Pero ya en el ejercicio del cargo, la forma de ejercicio depende de un estilo personal, de la escala de valores. Por eso es que es importante en todos estos procesos saber escoger tanto los abogados este próximo sábado y también la Asamblea Legislativa tener responsabilidad, porque hay que partir de la idea de que el trabajo de la Corte es para el pueblo, no para fracciones o grupos determinados. Sandra Luz, ¿existe independencia judicial? Para mí sí existe independencia judicial. Y no solamente a nivel de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para ti porque tu caso personal o porque tú crees que el órgano funciona en base a independencia judicial? Me parece que han habido avances significativos, Nacho, en las últimas décadas o en los últimos años, en comparación con otros años anteriores, que no digo que esté mal, pero creo que ha salido más a la luz ese tema de independencia. Es viable en un Estado democrático de derecho que tú y yo no pensemos igual. De la famosa inteligencia emocional, de que yo pueda debatir, que tú no compartas conmigo, pero que yo pueda respetar tu postura y viceversa. Entonces, creo que sí hay independencia judicial, que tenemos que trabajarla, que tenemos que seguirla construyendo y que tenemos que cerrar filas y sumarnos a esa postura para que realmente se respete esa famosa división de poderes o de órganos que regulan la institución, por supuesto. Siempre todo es perfectible para poderlo mejorar. Jaime. Creo que es una aspiración, la independencia judicial, un concepto que tiene que ir construyéndose. Creo que hay que tener condiciones para que exista independencia judicial. Aquí únicamente se ha tocado el tema político partidario, pero también hay grandes grupos económicos, ¿verdad?, que tienen influencia en nuestra vida nacional. Es una aspiración, te digo, para mí la independencia judicial, algo que tiene que irse construyendo poco a poco. Lo vamos a tener en la medida que nosotros como servidores públicos, como jueces, como funcionarios o magistrados, rindamos cuentas. Ulises, rápido, que me están pidiendo tiempo. Bueno, digo que la independencia judicial comienza con el funcionario mismo.
y creo que los más obligados a ser independientes y a sentirse independientes son los magistrados de la Corte. Y los magistrados de la Corte a su vez están obligados a crearle las condiciones de independencia a los demás magistrados y jueces del órgano judicial. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hoy el país se despertó así, vi crecer una nación que vive aquí dentro de mí. Cada ciudad, hoy cada rincón, si juntamos cada parte, va a formar mi corazón. Si tu corazón es de este país, es igualito al mío. Solo quieres ser feliz, solo quieres ser feliz. Este 26 de marzo, únete tú también a la Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ellos saben muy bien que para creer es necesario conocer. Estas empresas y sus marcas se unen a Teletón una vez más, mostrando que ayudar es tarea de todos. Avianca, Banco Agrícola, Super Selectos, Tigo, Indufom. Prefiera estas marcas porque ellos saben que la rehabilitación es un derecho de todos. Teletón 2015. Creo en ti. 15 y 16 de mayo. El último segmento de debate gracias a Virogrip. Tome Virogrip, la familia extra fuerte para tos y gripes extra fuertes. A veces te dan unas gripes que te doblan y un dolor de cabeza y cuerpo y una fiebre y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señor Castillo, iniciamos con la opinión de Juan Carlos Rodríguez a través de Twitter. Dice: un magistrado que tenga un fuerte compromiso jurídico y social es más importante que 84 legisladores, plantea. Emilio Monterrey dice: también puede preguntarles cuál es su postura ante los controversiales y espirituales fallos de la sala a cada uno, plantea. Mauricio Enrique dice: un saludo a Sandrita y a Checo, los próximos magistrados, un gran aporte jurídico a El Salvador. Alejandra Cruz dice: licenciado Ulises, ¿considera usted que lo más sano es que la sala ordene que se abran las actas? Dice A2, pregunta para la abogada Chica, ¿por qué la trasladaron para la Cámara de Tecla? Gracias, plantea. Ismael Cortés dice: ya los que fueron magistrados que den paso a nuevos, renovación por favor. Fausto Sorto dice: ¿por qué Ulises hoy reconoce que el artículo 215 es claro para abrir urnas? En las elecciones presidenciales decía lo contrario. ¿Por qué? Pregunta. Dice Mitos: lo que ocurre es un irrespeto y pisoteo de la voluntad de los votantes de parte de los políticos. Esto respecto a las opiniones de los invitados sobre el Tribunal Supremo Electoral. Dice Remarx: mejor que digan qué harían con tanto juez y jefe que vulnera a empleados. Castro dice: pregunta a los panelistas,
¿están de acuerdo con el activismo judicial? Y vemos las preguntas que nos ha dejado el virtual diputado de la Asamblea Legislativa, René Portillo Cuadra, del Partido Arena. Dice, pregunta a tus invitados, ¿qué acciones concretas impulsarían para promover la austeridad en la Corte Suprema de Justicia? Y en otra pregunta dice, ¿qué opinión tienen sobre la recién aprobada Ley Especial Anti-Extorsiones? Vamos al estudio para que el tiempo sea aprovechado con respuestas. Voy a pedirles que sea muy breve cada pregunta que ustedes deseen responder. Sergio, ¿dejaste alguna pregunta en tu mente o quieres que te la repita? No, la verdad es que hay algunos temas importantes. El tema de la autoridad definitivamente es algo a lo que le debemos de apostar. Ya estamos en tiempos difíciles y desde la Corte yo creo que debe de observarse los ámbitos donde el dinero que deriva pues del esfuerzo de todo el pueblo salvadoreño tenga un buen destino. Y en este aspecto pues yo soy de la idea que por ejemplo, los empleados que están en el sistema judicial, que uno los ve dispersos dentro de la Corte, deben de estar, digamos, justamente para atender donde realmente amerita. Por ejemplo, en los tribunales a veces hay muchas necesidades, falta de personal, y yo creo que si en alguna parte o algunos segmentos de la Corte hay personal, digamos, que no tiene, digamos, una función productiva, pues creo que ahí podrían haber algunos niveles de reasignaciones. Bueno, sí, por favor. Doy la oportunidad. Contesta el otro. No, hay otro tema, digamos, con el tema de la ley anti-extorsión. Sí, la verdad es que este es un tema que preocupa mucho al país y amerita respuestas que pueden ser normativas. Naturalmente, de que esto debe ser sin tampoco llegar a un extremo de generar violaciones constitucionales. Hablo yo con el régimen de la prueba, por ejemplo. Pero este es como una ley especial, ¿no? Esa es una ley especial. Es una ley especial para un régimen especial. Es una ley especial. ¿Amerita tratamientos especiales para la situación de violencia que se vive en el país? La verdad, yo creo que tenemos un régimen procesal que en el fondo pudiera ser digamos, suficiente, pero quizás en este momento, digamos, está viviendo una situación extraordinaria. Ya, pero nosotros y requiere un trato. Que hay muchos jueces que no están en la onda, en lo que está pensando la gente hoy día, en lo que la gente desea. Por eso es que se hacen este tipo de leyes más especiales. Sandra. Sí, en el tema de lo que es la austeridad, de igual manera, yo creo que la Corte puede tener austeridad, pero jamás en tema de capacitación. Y ese es un punto que creería yo que está en deuda la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con la comunidad de jueces, ¿verdad? La capacitación. Ahorita ellos te prohíben, o no te prohíben, te deniegan algunos permisos que sí lleva un componente de capacitación, y me parece que eso no se justifica. Podemos ajustarnos el cinturón en muchas áreas, en muchos aspectos, claro que sí, pero me parece que debemos de potenciar y apostarle al tema de especialización y de capacitación. En el tema de las extorsiones, por haber estado estar todavía en una cámara especializada en lo penal, es un problema serio y agudo que me da la impresión que ya casi se desbordó. ¿Pero crees que esta ley especial que permite que cualquier persona denuncie? A ver, tenemos ya un régimen muy bueno, Sergio, Nacho. Tenemos un régimen buenísimo. ¿Cuál es el problema? Que a veces a lo mejor nos falta preparación de cómo aplicar. Nuestra sociedad no quiere llegar a declarar. Yo como magistrada me he enfrentado con casos y claro, es lógico. ¿Cómo vas a ir a declarar si en el pasaje está enfrente que vive el familiar del pandillero? Entonces, pero los jueces no podemos resolver sin prueba, necesitamos prueba. Y en el último, ¿por qué la trasladaron? En el último tema nosotros hemos tenido algunos problemas que superar internamente dentro de la Corte por temas de, por un lado, sobrecargo de trabajo. Todos nuestros empleados están. Entonces, a ambas magistradas que hemos presentado una serie de reportes de sobrecarga laboral, de colapso, que honestamente también la Corte nos está debiendo porque no nos ha proporcionado recursos. Y un momento que hemos dicho, esto ya no se aguanta aquí más, y ambas magistradas nos han trasladado a cámaras distintas. Me han dicho, según lo que es los propios magistrados, algunos magistrados de la Corte, que es para tranquilizarnos de la sobrecarga que estamos teniendo desde el 2007 a la fecha. Por lo menos en mi persona yo he sido amenazada en más de una ocasión, directamente del penal de Ciudad Barrio, he reportado a la Fiscalía. No tengo temor, ¿verdad? Pero
creería yo que al menos la explicación que nadie puede interpretar esto como un castigo, el traslado. No, para nada. De ningún punto de vista. De ningún punto de vista, según los magistrados de la propia Corte Suprema que me lo han externado. Jaime, hay varias preguntas que se pudiera contestar. La ley de anti-extorsión me gustaría que la contestaras. Y acciones completas, digamos, de austeridad. Sí, con relación a la austeridad hay que predicar con el ejemplo y primero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay realidades diferentes, Nacho, entre la Corte Suprema de Justicia con los tribunales de primera instancia y no se diga también todos los juzgados de paz a nivel nacional. Creo que hay que potenciar mucho el trabajo en las comunidades, es decir, el juez local, el juez de paz. Y como te digo, en Corte Plena, yo siempre abogo porque las sesiones de Corte Plena sean públicas, sobre todo en el manejo de temas administrativos, para que se conozca la comunidad jurídica cuál es el debate, cuáles son las opiniones que tienen los magistrados de la Corte Plena y que sean accesibles a los medios de comunicación. El combate contra la violencia tiene que ser interinstitucional. Definitivamente la Corte Suprema de Justicia tiene que actuar en sintonía con otras instituciones, siempre del sistema de justicia, con la Fiscalía General de la República. Creo en un esfuerzo global de todas las instituciones y no nada más aislado. Creo que los índices de violencia reclaman acciones concretas de nuestro país, tal como esta nueva ley. Ulises, dos preguntas habían para ti. Una era que por qué de nuevo, digamos, si estuviste, y la otra era que ahora reconoce el 215, pero no lo hiciste. A ver, esa era, parece, ¿no? Sí, en la elección anterior, que hay una contradicción entre tus posturas. Cada Corte Suprema de Justicia es realmente algo distinto. Cada integración, cada composición de cada 3 años. Y lo que se puede hacer o no hacer en una Corte Suprema de Justicia depende de los equilibrios y sobre todo de las mayorías de 8 que logren en un cierto momento y la visión que se tenga esos 8. De modo tal que un magistrado, un solo magistrado, ahí, por lo menos en cuestiones estratégicas, es nada. Se necesita un pensamiento, una visión unificada y coincidencia con 8 magistrados. Con relación a la apertura de las urnas, en realidad no entiendo a qué se refiere porque dice que yo he tenido contradicción y no tengo contradicción. Estoy hablando o hablaba de 2 tipos de elección presidencial, elección de diputados y a su vez también estaba hablando del nivel legal y el nivel constitucional. En el nivel legal, dije, el artículo 215 establece un solo supuesto para apertura de las urnas. Eso significa que todos los demás supuestos el legislador dijo no, solo en este supuesto. Ese es el nivel legal. El nivel constitucional que está arriba en realidad debe de ver cuáles son los derechos fundamentales y qué es lo que tiende a garantizar. La Constitución va a tender a garantizar que abra o que no abran una urna en lo absoluto. La Constitución tiene que ver si se respeta o no se respeta la voluntad del soberano y la voluntad o la soberanía del votante. De modo tal que para saber la voluntad del votante, el método inequívoco no es leer las actas que son ilegibles o que no tienen datos. El método más seguro y directo es contar los votos que están adentro de las urnas. Le agradezco, se me acabó el tiempo rápidamente, creo que ha estado interesante escucharlos. Número de casilla, porque aquí sí hay casilla, aquí hay número, en la otra no hubo. Aquí hay casilla, sí. El número 10. Número 10, Ulises. Jaime. Vota por la transparencia y por la renovación, casilla 3. 3. Sandra Luz. Soy la número 5, vota por la capacitación, por la honestidad y por la independencia judicial. Sergio. Por una administración de justicia transparente, objetiva, imparcial, vota por el número 21. Bueno, les deseo suerte. Siempre me gusta que los que he tenido en este programa al final salgan. Ojalá. Bueno, suerte a todos ustedes, amigos también para ustedes. Mañana estaremos muy pendientes de esta apertura de 210 urnas que terminó el Tribunal Supremo Electoral. Estaremos conversando con los presidentes de los partidos Demócrata Cristiano y de Concertación Nacional. Mañana a las 8. Que pasen muy buenas noches.